pasa, papá? Me muero, Nicky. Las puertas se han roto, no pueden entrar más almas, lo que significa que me desintegraré en la nada. No. ¿Qué son todos esos lloriqueos? Todo va bien, papá. ¡Que todo va bien, no me jodas! La última vez que me dijiste eso empezó el Renacimiento. Florencia, invierno de 1419. Dos monjes tratan de mantener la calma en el otrora apacible claustro del monasterio de Santa María Novella. A ver, per favore, silencio os digo. El hermano Fra Luigi e yo tomaremos nota de vuestras quejas y se las transmitiremos al prior. Así que ordenadamente... ¡Esto es una vergüenza! Eso. ¿Cómo va un orfebre a ganar una licitación para una obra pública? Alguna mordidita de los Sforza, seguro. ¿Qué ganas tengo de que se filtren los audios de Petrarca y se les caigan a todos las caretas? Eso. Eso me deja un poco confuso, signore Giberti. Esto va a ser difícil, Fra Mario. Bueno, ya vale, ¿no? Y tú, a ver, el flamenco. Ya te hemos dicho 20 veces que dejes de pintar pájaros antropomorfos comiéndose a los putti. Se mola de sardina escalando la Torre Eiffel. Vaya tela. Fra Mario, Fra Luigi, va a hacerlo, tenéis que venir. Tranquilo, hermano Fungo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo que qué ocurre? La maqueta, la cubierta de Santa María del Fiore, es imposible. Sí, ojalá fuera imposible. Si no, ¿de qué iba a estar yo aquí aguantando a esta gente? Mira ese. ¿Tú te crees? Neil Peart es el mejor batería de la historia. ¿Eso que le sale de... ¿Son gorriones? Yo qué sé. Bueno, ¿qué era eso tan importante? Sí, Filippo Brunelleschi va a hacer la demostración. Espero que no salga igual que el barco que diseñó para transportar el mármol. Todavía están sacando trozos del fondo del río. ¡Por eso! ¡Está loco! Nunca había visto una cubierta igual. Es como una esfera gigante. ¡Mamma mía! Hola, ¿qué tal? Soy David Orit, esto es Obra Maestra y hoy es un día de empezar a cumplir promesas. Al final del capítulo os contaré un poco del título, así que no os vayáis antes de tiempo, amores. Hace unos pocos meses comenzaba mi aventura, jugando un poco con los niños Jesuses feos del Renacimiento, pero por el camino de ese pequeño episodio inicial iba abriendo varios melones que además se juntaron con los de otro episodio que es el orgullo que tengo de mi abuelo, el de los baptisterios romanos del siglo I. ¿Cuáles son las bases filosóficas y sociales del Renacimiento? ¿De dónde surgió su imaginería? ¿Cómo fue el cambio social, político y cultural que redefinió el Imperio Romano de cara a su declive y al origen de la Edad Media? Y lo más importante, todo esto, ¿quién lo pagaba? Así que al final, pues tengo la cocina llena de fruta empezada. El caso es que hoy empezamos un viaje largo, a un momento difuso en la historia, muy difícil de datar, para entender cómo se puso la primera piedra del mundo tal y como lo concebimos ahora. Vamos a caminar entre gigantes, a hablar de cómo confluyeron en el momento y lugar adecuados, de cómo moldearon con sus propias manos la belleza y la perfección técnica sobre lienzo y piedra, y a interpretar cómo fue posible que lograran lo que parecía imposible. Quédate a escuchar una historia de epidemias, corrupción, intrigas, ciudades-estado y redescubrimiento de un pasado de gloria, sangre y acero. En el capítulo de hoy nos adentramos en los orígenes del Renacimiento.
Y como siempre, para empezar a entender algo, lo habitual es echar la vista bastante más atrás de lo que parece el punto de partida. Es más, la propia palabra, renacimiento, te está dando una pista importante. Es un término que empezó a aplicarse con mayor asiduidad a mediados del siglo XIX, cuando el historiador Jules Michelet recoge esa expresión en su obra Historia de Francia. Poco después, en 1860, el historiador suizo Jacob Burckhardt recoge el guante y se hace un traje con él en La cultura del Renacimiento en Italia, obra que dota a la palabra de su actual dimensión. Sin embargo, ya hay precedentes relacionados antes incluso de que ese periodo de la historia comenzara oficialmente, como el poeta y filósofo medieval Francesco Petrarca, erudito al que vamos a dedicar unas palabritas a lo largo de este podcast, y que es considerado, como ya anticipamos en aquel episodio sobre los bebés feos renacentistas, el padre conceptual e ideológico del humanismo. Empezando por lo obvio, para que algo renazca, tiene que haber nacido primero, ¿no? En otro momento. Y haber desaparecido también. Para empezar una nueva partida, tienes que haberte quedado sin vidas la anterior, ¿no? O al menos, esa es la forma más común de pensar en el Renacimiento. Giorgio Vasari, artista del Cinquecento que además es considerado uno de los primeros historiadores del arte de la historia, valga la redundancia, gracias a su obra escrita, Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos, ya dejó allí reflejada una frase que dice algo así como: después de tantos siglos de oscuridad, el arte finalmente ha renacido. Ole. Es así como se estudia en colegios e institutos. Es así como se ha parodiado tantas y tantas veces en series y pelis desde que los Monty Python se sacaran de la manga Monty Python and the Holy Grail, traducido en España como Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Porque sí, Petrarca, así como posteriormente Lorenzo Valla, hablaban de la Edad Media como un periodo de barbarie, fe ciega y atraso, la era oscura, donde todo es de madera y la gente sin extremidades, como dijo alguien una vez en lo que venía a ser Twitter. El caso es que el Renacimiento, por lo tanto, se refiere a un periodo de ruptura, en el que se, entre comillas, derrota a esa oscuridad para dar pie a una época luminosa, donde la fe empezaba a verse alterada por la búsqueda del conocimiento, y de repente ya no había chozas de adobe ni gente vestida con tela de sacos viejos. De repente la gente tenía ropajes nuevos y coloridos, todos guapos, calles asfaltadas y grandes cúpulas. Con este espíritu se ha ido codificando la historia en los siglos posteriores. Burckhardt y posteriormente Wolfling y Gombrich restablecen el nexo entre el arte de la antigüedad clásica y el del Renacimiento, llegando a un punto de incorporar el término clasicismo, quedando el arte medieval relegado al ostracismo hasta que el romanticismo empieza a recuperar su imagen poco a poco. Y no, ni la Edad Media era un periodo de retroceso con respecto a Roma, ni el Renacimiento fue como si yo viajara al pasado con una cámara de fotos, una pistola y una caja de aspirinas para conquistar el mundo. Estamos ante un caso de relativismo histórico, o lo que es lo mismo, mirar al pasado desde perspectivas posteriores, totalmente fuera de contexto. O en otras palabras, una clásica fantasía, viajar al pasado y convertirse en una deidad al demostrar tus avanzados conocimientos tecnológicos. Claro que cuando te preguntasen ¿y cómo construimos eso que llamas teléfono móvil?, tu respuesta seguramente sería un no sé. Para que te hagas una idea, en la época de los grandes genios del Renacimiento seguía habiendo enfermedades carenciales, orinales vaciados en las ventanas, malnutrición y analfabetismo en cotas muy elevadas, y sobrevivir era tan complicado como en el medievo. Créeme, si de verdad hubiera existido la posibilidad de hacerlo distinto en la Edad Media, ¿no crees que ya lo habrían hecho? Piénsalo, al fin y al cabo, la Alta Edad Media estaba mucho más cerca de Roma que los siglos XIV y XV. Vale, para el carro. Entonces, ¿por qué tanto cuento? Pues para empezar, porque en algún momento hubo alguien a quien le resultó muy interesante que esa fuera la idea general. Vamos a dar un salto hasta el año 476 después de Cristo, en Rávena, para encontrarnos con que Roma, como bloque político, como el gran imperio que persiste en la iconografía popular, era un desastre al borde del colapso.
No podemos olvidar que la antigua Roma fue una civilización que contó con aproximadamente 13 siglos para desarrollarse de forma relativamente cohesionada, extendiendo durante todo ese tiempo su herencia cultural, y que además ya venía relativamente reciclada o reseteada de la cultura y filosofía de la antigua Grecia. Durante todo ese tiempo, Roma había atesorado y desarrollado conocimientos de anatomía, de geometría, arquitectura, escultura, ingeniería civil, militar y sacra, al tiempo que se extendía en el espacio y en el tiempo hasta más allá de donde sus límites les permitían. En esta época, muchos de los pueblos bárbaros ya habían tenido cierta integración en un territorio que había estado necesitado de manos, dada su extensión y su modelo de producción. En el año 476, en Italia, varios de los pobladores bárbaros, tras generaciones coexistiendo y trabajando para Roma en distintos puestos, empiezan a exigir ciertos derechos. El ejército romano, mermado y sacudido por guerras intestinas, había tenido que tirar de estos pobladores extranjeros, mientras los últimos emperadores jugaban a rapiñar los restos de un cadáver que aún gozaba de cierta buena salud como para terminar de desplomarse del todo. Durante el año anterior, el general romano Orestes había derrocado al entonces emperador de Occidente, Julio Nepote, para poner en el trono a su hijo Rómulo, aún un crío. El anterior emperador huyó y siguió reclamando su título, lo cual fue bastante contraproducente para que Rómulo fuera reconocido como emperador, sobre todo por su homólogo oriental, Zenón, que además bastante tenía ya entonces con la guerra civil que estaba librando contra Flavio Basilisco por el control de Bizancio. Esto le valió el apodo burlón de Augustulo, pequeño Augusto. ¿No es irónico que el que sería el último emperador romano llevase el mismo nombre que el fundador de la ciudad de las 7 colinas? El poder militar en Roma había sido siempre su principal medio de producción, pero la conquista como única vía de crecimiento conllevaba un coste cada vez mayor, y las legiones tuvieron que modernizarse, fichando extracomunitarios. En este caso, Orestes había recurrido a los foederati, contingentes de aliados militares no conquistados, como mercenarios, para deponer a Nepote, que se había refugiado en Dalmacia. Ni Zenón ni Basilisco intervinieron, lo cual facilitó la maniobra, pero cuando Orestes tuvo que pagar a estos mercenarios, no le bastó con la moneda acuñada gracias a las minas del norte de la península, ya que Odoacro exigió al emperador tierras para poder asentarse con los suyos. Rómulo Augustulo, emperador de Roma, pidió permiso a su papá, que dijo que no. Claro que Orestes no tardó en ser consciente de la dimensión del problema. A aquellas alturas, con Roma totalmente dividida y la península itálica fragmentada por el golpe de estado, dio con que el grueso de su fuerza militar eran mercenarios, a los que encima se estaba negando a pagar. El resultado era de esperar. Odoacro asesina a Orestes, toma la capital y depone al último emperador de Roma, al que perdona la vida. Y Roma se fue a la puta. La cosa queda más o menos así. Todo el vasto territorio del imperio, al quedarse descabezado, cae a trozos bajo el control de decenas de terratenientes, que se agenciaron el cacho de tierra más gordo que podían controlar. Los siervos se quedaron con el usufructo de las tierras y podían buscarse la vida con su cacho de tierra como les viniera un poco en gana, siempre y cuando se las apañaran con el excedente de lo que le debían entregar a su señor, que era bastante. La Iglesia se convierte en el único nexo con el Imperio Romano, en la heredera espiritual. Esto es una cosa que ya tratamos además en el capítulo de los baptisterios romanos, si lo recordáis. El caso es que la Iglesia, al hacer esto, se convierte en la que da la legitimidad a la potestad de estos señores para quedarse con esos trozos de tierra, a cambio, claro, de un 10% de todo cuanto se produjera en ella. Al caer el modelo administrativo que regía Roma, comienza un escenario de batallas múltiples para afianzar fronteras, por débiles que fueran, y el paso fugaz de las generaciones fue puliendo las aristas de todos esos escombros. Es la hora del feudalismo. Lo importante, lo que quiero subrayar para dejar claro el contexto, es que hay un cambio social a gran escala, basado en la forma en la que nuestros antepasados producían sus medios de vida. Cuando el modelo esclavista, basado en conquistar militarmente el territorio y controlar de forma centralizada, dejan de ser viables, el poder se fragmenta en pequeños núcleos,
con una fuerte economía rural en la que los siervos toman una dimensión de colonos en las tierras de su señor. Ya no son esclavos, son libres, pero están ligados a sus fincas, no como propietarios, sino como poseedores, como usufructuarios. Es un poco lío, lo sé, pero para dejarlo claro, pasamos de un emperador en un terreno demasiado grande e incontrolable a un montón de pequeños condes, marqueses, duques y reyezuelos, casi todos enfrentados entre sí, carentes de los conocimientos atesorados por el imperio, salvo por la consolidación de la Iglesia como un poder aparte, enorme, autónomo e intocable, porque era su dignidad la que investía la de todos los señores feudales, era la excusa para que ellos mandaran. Era la Iglesia quien ponía la corona sobre la cabeza, quien ponía el cetro en las manos y quien sentaba los culos en los tronos. Que esto fuera posible fue debido a que estos nuevos señores, sin el paraguas de Roma y a falta de más herramientas, tiraron del elemento más a mano que tenían para hacer duradera su nueva situación, que no era otra que intentar imitar la imaginería romana. Tenemos que entender que es un cambio drástico por un vacío de poder, en el que se intentan salvar los palos que sujetan el tinglado un poco. Durante ese proceso cambia hasta la distribución del urbanismo. Para que lo tengáis en cuenta, la ciudad de Roma, rectilínea y organizada como un cuerpo humano, llegó a ser habitada en el punto de mayor esplendor del imperio por en torno a 1 millón de personas. Durante la Alta Edad Media, la decadencia hace que muchos núcleos bajen y muchas áreas rurales se refunden, formando pequeñas colonias que van construyéndose un poco sobre la marcha a medida que van creciendo, siempre, eso sí, con la presencia del clero en mayor o menor medida. A nivel artístico, monumentos como la Basílica Visigótica de San Juan de Baños en Palencia, o como la algo más tardía Santa María del Naranco en Asturias, son testigos del intento de emular a Roma, de establecerse junto a comunidades religiosas y de tratar de estabilizar pequeños territorios. No por nada, el primer gran arte característico de la Edad Media se le conoce como románico, es decir, hecho a imagen de Roma. El problema es que querer parecerse y saber hacerlo también son cosas distintas. Todos estos cambios sociales, económicos y políticos agitaron Europa como si fuera una coctelera, y en el vaivén se perdieron muchos artesanos, muchos geómetras, canteros y tallistas, desplazados con sus familias al medio rural y al clero también. Así que en muchos casos se imitaba a ojo, lo cual por otro lado contribuye a crear un estilo nuevo, de edificios abigarrados, muros gruesos, ventanas estrechitas y arcos de medio punto sobre grandes pilares. Es una imagen nueva, es distinto, y es algo que asociamos más a nivel estético con las espaditas, las armaduras, las justas y los yelmos, un poco más Juego de Tronos. El románico se convirtió en un estilo uniforme durante siglos en toda Europa, mientras la nobleza se iba poco a poco reorganizando, y los lugares de peregrinaje y culto se convertían en los elementos más estables y llamativos del territorio, además de la arquitectura defensiva. El problema era que, al final, lo que ha perdurado ha sido lo más estable. Recordemos que estaban imitando a ojo, sobre todo al principio. Intenta tú replicar el Panteón de Agripa en un pueblo de casas de maderas, con una empalizada y un montón de visigodos tirando de piedras. Pues como que no, ¿no? Además, en la otra parte del imperio, ya la única, decidieron replicar el meme ese de poner un palo en la rueda de la bici y echarle la culpa a otro. Dos profundas crisis iconoclastas dieron al traste con la progresión del arte bizantino de una forma bastante notoria, por lo que gracias a esto, el único hito más o menos estable que nos aporta información de primera mano sobre el surgimiento del románico como estilo autónomo es un pueblo de la parte central de Europa que en el año 764 estaba gobernado por un señor al que llamaban el Grande, imagínate tú cómo hay que ser, que se empeñó en emular tanto a Roma que en el año 800 el Papa León III, tal vez llamado así en honor al actual Papa, o no, quién sabe, le coronó emperador de una especie de refundado imperio romano de Occidente. Tal vez tú le conozcas como Carlomagno. Esto es una cosa que se convirtió un poco en ceremonial en Europa, ¿no? El mentar a Roma, el sacarla a pasear cada vez que se quería dar a algo aires de grandeza. Seguro que te suena el Sacro Imperio Romano Germánico, aquella potencia europea medieval a cuyo trono se accedía por sorteo. Perdón, quería decir por soborno.
pues no deja de ser una progresión evolutiva de esta expansión de los francos, así como el proyecto de alianza militar sólida y fiel al poder eclesiástico, el sustituto más digno posible del paraguas imperial para el papado. El imperio carolingio fue uno de los pocos núcleos estables hasta que los reinos medievales y modernos empiezan a tomar un poco de forma definida, y recuperan muchos de los elementos arquitectónicos y estéticos romanos, como por ejemplo las plantas basilicales, que no se habían llegado a ir del todo, como ya vimos en el capítulo de los baptisterios romanos, las bóvedas o los arcos de medio punto. Puede que el mayor ejemplo de este periodo sea la capilla del Palacio de Carlomagno en Aquisgrán, diseñada por el maestro constructor Odón de Metz y consagrada en el 805 por el mismo papa que le había puesto la corona imperial a Carlomagno. Se trata de un edificio que recuerda a un atrio romano, con una planta central y circular, pero con unas construcciones poligonales anexas llamadas exedras. Se cubre todo con una cúpula sobre arquerías de medio punto bastante tochas, y hay una policromía bastante marcada en el interior. Se utilizaron mármoles de Rávena y de Roma, que eran de distintos colores y se utilizaron de forma intercalada, alternados en los sillares, y bajo los que se disponen mosaicos que representaban elementos del poder de Carlomagno. Se buscaba un edificio que fuera colorido, imponente, que transmitiera una grandeza que poco tenía que ver con la oscuridad y rigidez fría con la que se suele vender la Edad Media a nivel estético. La idea era que Carlomagno saliera a la balconada y la gente dijera: ¡buah! El nota este tiene que ser un tío importante. Y dudo mucho que Petrarca, cuando hablaba de la época oscura, tuviese en mente la actual catedral de Aquisgrán. Y hay más aún. Existía una disciplina en concreto que con la expansión del cristianismo estaba viviendo su era dorada: la iluminación de manuscritos, que se institucionalizó en los monasterios en un intento de dar unidad orgánica a la iglesia en todos los puntos en los que se había ido asentando. De forma que, si un monje abandonaba, por ejemplo, el monasterio de Lindisfarne, porque se hubiera puesto la cosa un poco tensa, pues pudiera incorporarse a la rutina prácticamente sin variaciones en cualquier otro sitio. El propio Carlomagno, reflejando el comportamiento eclesiástico, recurrió al latín como lengua, con la ayuda del erudito y religioso Alcuino de York. Estos elementos que recoge del pasado romano, aunque ya quedaba algo más alejado, le van sirviendo como factores unificadores en su territorio, aunque dentro de sus dominios también hubiera otros señores feudales menores, con sus propias formas de administración del territorio, etc., pero le rendían pleitesía, y cuando formaban parte de su corte, formaban parte de su juego. No obstante, hay varios cambios de paradigma previos a que el Renacimiento hiciera su entrada en escena. Para empezar, esta secuencia de la que estoy hablando se produce sobre todo en los países que tuvieron una influencia más directa del Imperio Romano de Occidente y de su contexto. Pero no conviene olvidar que hubo otros lugares y otros factores que agitaron mucho la coctelera también. En la España medieval, sin ir más lejos, la influencia de la Iglesia Católica tiene un periodo de vacaciones bastante marcado, desde que en el año 711 un contingente de guerreros bereberes, bajo las órdenes del califato omeya, acudieran a una península que estaba sufriendo la parte más chunga del feudalismo, es decir, la inestabilidad, producto de la lucha equilibrada de poderes precarios entre la nobleza y la realeza, tras el ascenso de forma, por lo visto, violenta al trono del visigodo Roderico, a la muerte de su predecesor, Witiza. Esta situación provocó una situación de guerra civil, y una de las versiones más extendidas al respecto de la aparición de los pobladores árabes en la península, y que se basa en las crónicas monásticas que aún se conservan, habla de que se solicitó una intercesión de los árabes, aunque se sospecha que simplemente llegaron en el momento apropiado. El periodo de Al-Ándalus supone una mezcla cultural bastante importante de cara al arte, a la filosofía y al diseño urbano, hasta el punto de que hay elementos que en la cultura popular se asocian a la arquitectura árabe, cuando en realidad ya estaban presentes en las construcciones visigóticas, como los arcos de herradura tan característicos de los vestigios arquitectónicos que se conservan hoy. Por otro lado, los distintos pueblos europeos también hacen interpretaciones más variadas del románico, sin necesidad de que vayan los bereberes a darles palos.
Los lombardos, por ejemplo, practicaban un estilo más espigado y más rectilíneo, explotando la planta de basílica en sus construcciones religiosas, con una nave central más alta y fachadas que sugerían desde fuera el alzado del interior del edificio. Esto es algo que en el Renacimiento van a replicar también, y en años posteriores, porque es algo que vamos a ver en la arquitectura característica de las iglesias jesuitas. La Catedral de Módena, por ejemplo, hablando del románico lombardo, está mucho más cerca de la arquitectura clásica que no pocos de los edificios renacentistas, y de eso se habla poco. Y en el norte de la península ibérica, en las zonas que quedaron un poco al margen del interés árabe, donde sí que se produjo un arraigo más claro del románico, los edificios son más monolíticos, con ventanas diminutas y grandes portones con arquitecturas talladas, más propios de lo que se asocia en el imaginario colectivo con una estética medieval hardcore. Aunque también hay que tener en cuenta que se trata de una zona atravesada por una de las rutas de peregrinaje más antiguas y populares de la historia, como es el Camino de Santiago. La Catedral de Jaca, erigida a finales del siglo XI, en los albores del Reino de Aragón, no solo tiene algunas de las obras escultóricas más delicadas de todo el periodo, sino que formalmente suponen una de las aproximaciones más perfectas a nivel técnico de la escultura clásica, destacando los relieves tallados en los capiteles de las columnas, pilares y pilastras, como la reproducción del tema del sacrificio de Isaac en la portada sur, o las figuras interactuando con leones y serpientes, de muy clara inspiración clásica, en una de las pilastras de esa misma fachada. Y nos vamos a tomar un ratito para comentar este monumento, porque estamos hablando de nada menos que de 60 capiteles. Un capitel, por si acaso a alguien se le escapa, es la parte superior de una columna, de un pilar o de una pilastra. A lo mejor hace unos años escuchaste el tremendo temazo de las Bistecs llamado Historia del Arte, en cuyo estribillo hablaba de los estilos de las columnas griegas. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica, corintia, 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 corintia. A nivel de elementos estructurales, son una de las características más destacadas de la arquitectura clásica. Por eso es tan llamativo que se reprodujeran en Jaca, a más de 5 siglos de la caída de Roma, con tanto detalle técnico, sobre todo teniendo en cuenta que su contemplación iba a ser en algunos casos un poco difícil, dada la iluminación que había en la época. Incluso teniendo en cuenta que la mayoría de estos capiteles tenían una decoración vegetal, aunque los más afamados son los que muestran las distintas escenas, es decir, los que son historiados, sí que podemos ver que van un paso más de lo habitual en los órdenes clásicos, no pensados para mostrar ninguna escena o temática concreta en particular. Pero sí que es cierto que estas piezas se colocan de una forma estratégica, de forma perpendicular al transepto, recorriendo toda la nave central, desde la portada, por donde se entra, hasta el altar mayor. Sí que se hicieron con la intención de ser contemplados durante la liturgia, o durante las visitas. Además, los más visibles son precisamente los que muestran escenas como la del sacrificio de Isaac, Daniel en el foso de los leones y demás, como un intento de evocar en los fieles algo muy característico de este periodo, como es la obediencia al mandato divino a base de meter miedo, de acojonar. Y en este momento, el líder de aquella comunidad, por mandato divino, era el rey Sancho Ramírez de Aragón. Recuerdo que estamos hablando de una de las rutas más transitadas de la cristiandad, así que imagínate que eres el nuevo rey de Aragón. Pues si tienes que poner un anuncio para que la gente sepa lo mucho que molas, ¿qué mejor sitio que el M30 de tu época? Pero vamos con el cambio de paradigma más curioso, retomando una vez más otra de nuestras clásicas historias de monjes, pero esta vez sin voces, eso sí. A comienzos del siglo XIII, el abad Suger, de la abadía parisina de Saint-Denis, emprende un proyecto de renovación de la iglesia abacial, de época carolingia, con el objetivo de convertirla en el lugar de enterramiento de la realeza de Francia.
Los franceses todo el santo día pensando en reyes muertos y en perder guerras. Bueno, hablando en serio, se trata de una persona muy vinculada al trono francés, que incluso llegó a ejercer de regente cuando Luis VII se marcha a Jerusalén. Contaba, además de con el apoyo directo del papado, con unos conocimientos muy desarrollados de arquitectura y un importante valor cultural. Coincide también con una época en la que la visión religiosa estaba empezando a alejarse de la rigidez más propia del Antiguo Testamento. Seguro que esta historia la has oído más de una vez, que el Dios del Antiguo Testamento estaba todo el día enfolliscao, arrasando pueblos, masacrando infieles y reseteando el planeta, y que el Dios del Nuevo Testamento era más piadoso, más buena onda y más de compartir. Pues el criterio estético y moral estaba también en ese plan. La intención papal de dar a la Iglesia un papel de fuerza en los albores de la Edad Media también está vinculada a esa visión tan encapsulada, tan necesitada de acentuar la obediencia y el castigo. Sin embargo, cuando vuelve la estabilidad, los aliados políticos y comienza el auge de la nobleza como clase social, ya no interesa una mentalidad tan hostil hacia el pecado. Por un lado, regresa el estudio de la filosofía clásica, especialmente la platónica, que con Tomás de Aquino en el siglo XIII quedará bastante asentada. Luego vamos a ir con eso. Por otro lado, empieza a prosperar el culto mariano, como el de la Gürtel. En la cultura popular de la Europa medieval y cristiana, el papel de Dios como padre, severo, que no pasa ni una, empieza a convivir con el de la Virgen como elemento piadoso de la mitología católica, como alegoría del perdón, como vamos a rezar a la Virgen, que es buena, que me perdona, que no le importa que me haya cepillado al vecino, porque ella me quiere a pesar de mis pecadillos. Los templos, por lo tanto, ya no van a ser la morada de una entidad ominosa, inflexible, siempre con el ojo puesto para castigar sin piedad. Parece que estamos hablando de chulo, pero de verdad que me refiero al Dios del Antiguo Testamento. Y se va a buscar una mayor luminosidad, una calidez y una belleza que hagan al fiel sentirse acogido en su interior, en la casa de un Dios más Papá Noel. La idea del abad Suger para la reconstrucción de Saint-Denis era sencilla. Había que buscar elementos que hicieran al templo más ingrávido, como un portal que comunicara cielo y tierra. Entre sus innovaciones, decide sustituir los arcos de medio punto propios del románico y del arte clásico por una versión ovalada, más alargada, que restaba espacio al muro. Incorpora los arcos apuntados u ojivales, es decir, el semicírculo es sustituido por un semióvalo. Aligerar la carga de los muros le permite elevar más cada piso, reducir el tamaño de los pilares y de las columnas, pero al mismo tiempo meter más cantidad de todo ello, porque se reduce el espacio que hay entre estos accidentes arquitectónicos. La idea era más bien irse quitando muros, hacerlos más ligeros y compensar con pilares, lo cual también permitía aumentar el tamaño de los huecos en las paredes, es decir, ventanas más grandes también. El abad Suger estaba haciendo algo bastante loco y bastante avanzado para el momento. Era básicamente hacer más con menos, y el resultado era un edificio más fino, más grande y a la vez más elegante. Además, para compensar una posible debilidad estructural, proyecta una especie de pilares anexos al edificio por los laterales externos de la nave principal, como si a la pared le salieran unas patitas que hacían de contrafuertes, y que recibieron el nombre de arbotantes. La iglesia de Saint-Denis se convirtió en la primera construcción gótica de la historia. ¿Y qué tiene de curioso? Se supone que esto implica un avance técnico muy importante, ¿verdad? Después de la muerte de Suger, en torno al 1163, las ideas que aplicó se replican y desarrollan aún más en uno de los grandes monumentos arquitectónicos de la historia del arte, la Catedral de Notre Dame de París, la cual da comienzo a un periodo de esplendor arquitectónico por toda Europa. Y sin embargo, el nombre de este estilo es irónicamente una forma despectiva de llamarlo. La palabra gótico, en origen, hacía referencia a lo relativo a los pueblos germánicos, deriva de godo. En el Renacimiento, este término empieza a utilizarse de forma despectiva para hablar del arte medieval, como algo inferior, como una imitación de los bárbaros del verdadero arte. Volvemos otra vez a la ruptura que plantean los eruditos de la Edad Moderna con respecto a la Edad Media.
como si para sacarse una muela ellos fueran al Vitaldent, ¿sabes? Porque, como hemos dicho ya al principio, tendemos a relativizar los conceptos históricos en función de nuestros mapas mentales, por no decir otra cosa. Y desde el cole se nos enseña esa división entre una supuesta edad oscura y otra de redescubrimiento y erudición. El glorioso Renacimiento seguía siendo un periodo con una esperanza de vida media entre los 30 y los 40 años, con alta mortalidad infantil, especialmente antes de los 10 años, con una higiene y salubridad pública tan deficitarias como siempre y donde las enfermedades carenciales y las infecciones seguían suponiendo uno de los problemas sociales más graves, pese al redescubrimiento de la filosofía hipocrática aplicada a la medicina y tantas otras cosas. Para que nos entendamos, la caca la seguían tirando por el balcón. Y aquí es donde yo quería llegar a parar. A la caca, sí. Para mediados del siglo XIV, las rutas comerciales entre Europa y Asia llevaban ya un tiempo gozando de buena salud, especialmente tras el fenómeno popular que supuso la narración de los supuestos viajes de Marco Polo. La frecuencia de esos viajes, especialmente los marítimos, facilitó que en los puertos, lugares que nunca han sido especialmente higiénicos, algunas ratas, algunos pocos centenares de ratas, se colasen en los barcos. Y como además la época invitaba a la guarrería, las ratas llevaban sus propios polizones. Las pulgas de las que esas ratas estaban infestadas portaban una enfermedad que al desembarcar en Italia se dedicaron a contagiar como si fuese una fase beta del COVID. Pero bueno, por aquel entonces los negacionistas iban más de otro palo. Hablamos de la peste negra. Esta plaga, que entra a formar uno de esos dúos carismáticos con Europa, se expandió como una mancha de aceite y se estima que se llevó por delante a cerca de la mitad de la población del continente, en porcentajes que oscilan del 30 al 50%, e Italia, como principal punto de contacto, se llevó una parte bastante complicada. Por poner un ejemplo curioso, el Decamerón, una archiconocida compilación de cuentos creada por Giovanni Boccaccio, narra cómo una serie de personajes huyen de la peste como de la peste, ¿qué coño? El tema es que el principal sustento económico de la nobleza y el clero se basaba en la recaudación sobre sus siervos. Y si la mitad se muere, pues los ingresos tienden a caer. Así que Europa, durante la segunda mitad del siglo XIV, entra de lleno en una profunda crisis. Y atención, esta parte del lore tiene trampa, porque sí que existe un cambio importante de paradigma a nivel social. Estoy centrándome mucho en que estos factores son los que más pesan porque son los que de verdad van a abrir la puerta a todo el desarrollo filosófico que luego dará lugar al Renacimiento, así con R mayúscula. Y lo normal al estudiar historia es que se atribuye una frontera imaginaria, bastante difusa entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y de hecho se aportan varios datos a los que aluden según qué historiadores. A saber, 2 puntos. En 1453, el Imperio Otomano rinde la ciudad de Constantinopla, poniendo fin al Imperio Bizantino, el último resto de la antigua Roma que aún quedaba en pie. Y en 1492, unas décadas después, Cristóbal Colón desembarca en Santo Domingo y se anexiona esas tierras a las coronas de Castilla y Aragón, dando comienzo al periodo colonial. Y ambos hechos tienen importancia, sería una locura negarlo. Pero si queremos ver el verdadero cambio, hay que volver ahí, a lo de la caca. Con una nobleza débil y una economía gremial en horas bajas tras el hachazo de la peste, surge en las ciudades un sector que empieza a medrar al mal tiempo, sobre todo en las ferias, adquiriendo las mercancías en bruto a los productores en lotes con alguna rebajilla, para luego hacerse con un stock que luego vendían por un precio algo mayor. En un contexto de crisis, estos comerciantes desarrollaron además algo llamado letras de cambio, que no eran otra cosa que un reconocimiento formal de una deuda contraída hacia ellos o por parte de un productor o por parte de un minorista. Es una forma de prestamismo. De forma paralela a esto, surge un sector bancario que además es el encargado de administrar esta serie de transacciones y una serie de puestos relacionados con este nuevo modelo de negocio, mientras el resto a su alrededor estaba cayendo.
Este nuevo segmento de población urbana del burgo recibe el nombre de burguesía y acaban de inventar el capitalismo. ¿Y qué pasaba con esto? Que esta burguesía comenzó a acumular mucho poder, tanto como para financiar conflictos bélicos y campañas políticas a la nobleza. Tenían un gran poder económico, pero seguían siendo parte del tercer estado. Y una vez llegan a tener un control económico tan potente sobre las clases dominantes, se les ocurre que igual pueden comprarse unos privilegios nuevos. ¿Ves cuando en una comunidad de vecinos no todos quieren ascensor y los que lo pagan se ponen una llave para usarlo solo ellos? Pues más o menos eso, pero con el ascensor social. Además, se da el caso de que Italia es un lugar complicado desde siempre, pero que es que entonces ni siquiera era un país como tal o un reino, sino un conjunto de áreas de influencia autónomas, al estilo de ciudades-estado enfrentadas entre sí en una constante guerra fría. Florencia, Roma, Venecia, Milán, Nápoles, y eso por no mencionar al trocito perteneciente al papado, suponían núcleos en constante competencia por imponerse unos a otros, con una parte minoritaria y bastante rica de su población que no se veía sometida al constante sacrificio del trabajo, que capullos, que aspiraba a vivir como la nobleza, especialmente en lo relativo a su dignidad. Más adelante ahondaremos más en esto, pero por ahora, para que nos vayan sonando, vamos a señalar un par de apellidos clave. En Florencia, los Medici, una familia rural de orígenes relativamente humildes que empezó a medrar en el sector de la banca y que ascendió hasta lograr 4 papas con su apellido. En Milán tenemos a los Sforza, que prosperaron hasta formar una casa nobiliaria que gobernó el territorio hasta chocar con otra familia de origen valenciano que también tiene algunos de los Gouds de la época y que estuvo envuelta en una gran cantidad de salseos, la Casa de Borja o los Borgia, como se les conocía en Italia. Todas estas familias protagonizan diversos asaltos al poder desde dentro. Estamos hablando de que estos que ya he mencionado, así como otras que han trascendido algo menos, pero ahí estaban, como los Perucci o los Bardi, llegaron a prestar dinero a la realeza. Y una de sus grandes armas, dentro del gran cañón destructor que suponía la económica, fue el mecenazgo de artistas que a lo largo de todos sus encargos dignificaron sus casas. Por un lado, llenándolas de obras de arte, y por otro, incorporando en sus creaciones un montón de subtexto y contenido alegórico que glorificaba a sus patronos. Además, la cantidad de nexos creados con la Iglesia y sus incursiones en el papado conllevaban también el patrocinio de múltiples obras para distintos templos y lugares sagrados, lo cual no hacía más que decantar a su favor el parecer del clero como clase social. En este punto me voy a spamear a mí mismo, otra vez, como no, y te voy a recomendar otra vez que le eches una escucha a mi primer episodio sobre los bebés feos del Renacimiento, para que te empapes de una teoría interesante sobre la cara de Francisco I Sforza en el cuerpo de un adorable niño Jesús. Pero lo que quiero decir con todo esto, en cualquier caso, lo importante, la chicha, es que esto da una nueva dimensión al arte. Ya no es una simple cuestión teórica, sino que se veía como un camino a la perdurabilidad, a lo eterno, lo cual influía en la consideración que recibía el propio artesano. Poco a poco, las generaciones que van saliendo de los talleres lo hacen más preparadas, más ambiciosas, más dispuestas a superar a sus predecesores. Y además, poco a poco, empiezan también a verse con mayor autonomía para crear según sus criterios, pese a que la elección del tema seguía estando por lo general bastante fuera de su control. Un artesano medieval recibía un encargo y lo llevaba a cabo. Los artistas del Renacimiento no. Los artistas del Renacimiento empezaban a tener una trayectoria en firme, con un desarrollo totalmente identificable, con una evolución a lo largo de su carrera. Esto supone la renovación de un sector cuya demanda se iba convirtiendo en un artículo de lujo altamente demandado, una nueva orfebrería, solo que a lo grande y con materiales más accesibles. En resumen,
tenemos de repente a un montón de nuevos ricos tratando de darse aires, pagando obras de arte como si fueran bolsas de pipas y además intentando adquirir títulos nobiliarios cuanto antes, ya fuera mediante matrimonios concertados o a golpe de talonario. Y esta decisión, la que respecta al arte, no es al azar. Y aquí vamos con la última de las patas del banco del contexto del Renacimiento italiano. Esta burguesía, con hambre de gloria, tenía además un bagaje cultural bastante poderoso. Comprendieron que el desarrollo intelectual era una de sus grandes bazas para hacerse valer, y que el apego a su pasado, visible en las calles a través de algunos vestigios, pudo haber jugado un papel interesante en su desarrollo, no digo que no. Pero el modo en el que muchas de estas familias hicieron sus fortunas tuvo mucho más que ver de lo que parece. Para empezar, el factor del comercio para el mestizaje cultural. En el siglo XII, en la España árabe, un filósofo llamado Averroes hizo una reinterpretación muy exhaustiva de algunos textos de Platón, y sobre todo de la obra de Aristóteles, llegando a dar con una corriente contrapuesta a la de Tomás de Aquino. En ambos casos, y gracias a lo que intercedieron ambos, se tradujo gran parte del patrimonio cultural clásico, convirtiéndose en accesible para una buena parte de esa naciente burguesía, entre la que se encontraba el hijo de un notario de Arezzo del que ya hemos hablado hoy, llamado Francesco Petrarca. Petrarca encabezaba una corriente intelectual que renegaba de la segmentación fruto del feudalismo y que abogaba por una reunificación de Italia, como medio para recuperar una grandeza perdida tras la caída del Imperio Romano. Dentro de ese contexto, consideraban recuperar la filosofía clásica, a la cual acceden a través del trabajo de gente como Averroes y Tomás de Aquino. Se dice mucho que el Renacimiento no es una forma de recuperar tal cual el arte clásico, sino que es una reinterpretación, una readaptación al contexto real, y que esto se debe en gran medida a que el pensamiento dominante es justamente una readaptación del clásico, readaptación que, tras la caída de Constantinopla, se enriqueció más aún con las corrientes de pensamiento aportadas por algunos sabios y artesanos que emigraron del ya finiquitado Imperio Bizantino. Además, hacía bien poquito, en torno al 1440, que un tal Johannes Gutenberg había inventado un método para reproducir libros que les iba a venir a todos de perlas para difundir sus tratados filosóficos y artísticos. No, si es que cuando se alinean los astros... Vamos con un ejemplo muy sencillo, que ya traté además en otro podcast. Si no me equivoco, lo comenté en el de los niños Jesuses feos, joder, otra vez, y en La cara B de Velázquez, el cual por cierto también recomiendo, que además son los dos cortitos y bien majos. Bueno, al lío. Bienvenido todo el mundo a la hora de las pajas mentales. Según la filosofía platónica, que tanto hemos mencionado ya, existe una separación real entre el mundo de lo sensible, contaminado, donde habita la materia, y el mundo de lo inteligible, puro, donde habitan las ideas. Las cosas que hay en el mundo material son un reflejo de sus ideas en el mundo de lo inteligible, es decir, una reproducción imperfecta, ya que es material, y la materia se degrada y desaparece. Esa idea, además, es una asimilación de una idea mayor todavía, como si fuera un modelo único, un programa padre. Si yo me pongo delante de un espejo, mi reflejo no participa directamente de mí, solo es mi imagen reflejada en él. No contiene mi carne, mi sangre ni mis dioptrías, por suerte para él. Eso es, muy sintéticamente, lo que expone Platón sobre el mundo de lo sensible y el mundo de lo inteligible. Sin embargo, con la reinterpretación humanista de la filosofía clásica, que está basada en las corrientes del idealismo filosófico del momento, hay un cambio conceptual importante, aunque a priori no lo va a parecer. Eso es lo que tienen las pajas mentales. En este nuevo estadio, sobre todo a partir del pensamiento de Tomás de Aquino, el reflejo en el mundo de lo sensible sí que tendría una participación directa del mundo de lo inteligible. Ese modelo único del que salían todas las ideas del mundo de lo inteligible, ese programa padre, en la obra de Platón se correspondía con la idea de bien, con mayúsculas, como elemento absoluto, pero hay una sustitución aquí muy clara, que es el cambio de la idea de bien por la idea de Dios, es decir, la idea más elevada que existe.
¿Por qué es eso incompatible con que en el mundo material mi reflejo no participe en nada de mí? Porque eso significaría que no tengo dentro una cosa tan sencilla como la idea reflejada en el mundo de lo material a partir de ese modelo supremo que es Dios. Esto significaría que no tengo un concepto tan importante para la religión como el alma, fíjate. Esto hace suponer que en realidad el mundo de lo material no es tan malo. Y fíjate tú qué gracia. La idea de que alguien que ha hecho un trabajo material, como puede ser un artesano, en realidad no debería tener tantos impedimentos para ser considerado un artista, o según el caso, un noble. Como comenté en el episodio de Velázquez, eso es algo que en España tardó un poquito más, pero en Italia esto ya se empieza a asentar en este periodo, además de forma muy conveniente, porque servía para que estas poderosas familias burguesas se quitaran de encima el problema de tener que justificar que sus padres y abuelos labraban la tierra, esquilaban ovejas o montaban tenderetes en el mercado de Medina del Campo. ¿Cómo surgió el Renacimiento? ¿Es de verdad una ruptura? Pues podría parecer que no tanto, visto lo visto, sino que es más bien una evolución natural de la sociedad de la época, que dio pie a que se dieran las condiciones adecuadas para que en torno al año 1419, justo cuando había que construir un tejado en Florencia, la cosa no fuera tan sencilla como hacerlo y punto. Vale, lo vamos a dejar por aquí por hoy. No me esperaba alargarme tanto con el contexto, aunque sí que contaba con que un monográfico sobre el Renacimiento me llevara por lo menos un par de capítulos. Visto lo visto van a ser más, eso seguro. Pero vamos a dejar este como el primero de la serie, centrado en el contexto histórico para el origen del Renacimiento. Y empezaremos el próximo justo donde lo hemos dejado aquí, para centrarnos en el llamado 480, comenzando por la obra que dio pie a todo, el Batman Año 1. ¿Qué creías? ¿Que me iba a ir sin mencionar Batman Año 1? Por favor. Para el próximo capítulo de la serie sobre el Renacimiento, vamos a hablar largo y tendido de la cúpula de la Catedral de Florencia, Santa María del Fiore, y de cómo el diseño de su creador, Filippo Brunelleschi, supuso una ruptura tajante con respecto al arte anterior. Y el episodio acaba... ¡ya! No olvides suscribirte, darle me gusta, compartir, ponerme un comentario, un quemajo, un te invitaba a un vino, lo que tú quieras. Ahora, a quien se quiera quedar por aquí un ratito más, voy a abrir un momento de petit comité para contaros una cosilla. ¿Qué pasa? ¿Que te interesa? Vale, pues abre bien tus orejas. Bueno, te habrás dado cuenta de que he cambiado el nombre. Ya no soy un podcast cualquiera, ahora me he puesto el nada presuntuoso nombre de obra maestra. ¿Por qué? Pues para empezar, pues porque pega más con la temática. Historia del arte, obra maestra... Yo qué sé, también pensé en composición 417, estilo Kandinsky, pero pensé que no iba a entenderse mucho. El caso es que ya no considero esto como un simple divertimento en el que le pongo el título que me hace gracia y demás. Quiero seguir profesionalizándome, y eso no se limita solamente a poner otro micro y a ir mejorando la edición, que espero que os deis cuenta de que lo estoy petando. También pasa un poco porque desde fuera veáis que le pongo cariño a esto y que me intereso por daros lo mejorcito y que no os falte de nada. Pues por lo demás, por contaros un poco mi vida, la cosa sigue más o menos como os conté la última vez. Sigo trabajando en el libro, que entregaré para final de año a la editorial. Sigo escribiendo novela, aunque no al ritmo que me gustaría, pero no puedo hacer todo en todas partes a todas horas y luego pretender comer todos los días. De momento. Y bueno, ahora en serio, estoy bastante satisfecho con cómo evoluciona todo. Lento, pero seguro. Estoy conociendo gente muy interesante. Además tengo ganas de ir trayendo más gente para abrir el abanico de temas un poco más. Siempre un poco sin desennicharnos, que es lo que está tan de moda en este concepto del podcasting, ¿no? Pero bueno,
Con un poco de suerte y a falta de cerrar alguna cosilla, pronto tendremos por aquí a Haxa otra vez. Y no sé si este capítulo además lo voy a publicar antes o después del que voy a grabar con susurros en los márgenes. Más que nada porque este lo he grabado antes. Pero bueno, que espero también que os haya gustado si lo habéis escuchado antes. O bueno, ya me contaréis cuando lo escuchéis, si lo escucháis después. Joder, con los Inception. Bueno, y nada más, ya os iré contando. En este caso era cortito, solo un poco para explicaros que, pues eso, lo que está sucediendo, qué onda y que no os extrañase tanto el cambio de nombres. También lo he cambiado en Instagram y en todas las plataformas, no solo en la que lo estés escuchando tú, que no sé cuál es. Y por cierto, además ahora me puedes escuchar, además de en YouTube y en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast. Vamos, de aquí al estrellato. Y ya está. En fin, muchas gracias de nuevo. Suscríbete si no lo has hecho ya, porque sinceramente si has llegado hasta este trozo tiene que ser porque te ha gustado lo bastante. Y nada, pon mucho ánimo. Y recuerda hidratarte bien y dormir suficientes horas, que con el calor que hace nunca se sabe. Adiós.